Pero muchas gracias a todos por estar acá. Buenos días, mi nombre es Geraldine Bamonde, trabajo en el Departamento de Facilitación de las Exportaciones en el área, en la parte de finanzas y comercio exterior. Desde el departamento y como institución, nosotros venimos apoyando a las empresas exportadoras y con potencial en fortalecimiento de capacidades en materia de gestión financiera y también en acceso a financiamiento a través de actividades que buscan conectar a estas empresas con entidades, instituciones bancarias, fondos de inversión, a fin de que puedan identificar las empresas su necesidad y la institución la posibilidad de satisfacer las mismas. Entonces, el día de hoy voy a comentarles un poco acerca de las alternativas de financiamiento en comercio exterior que existen, pero algunas pautas para empezar la charla muy puntuales son esta información que les voy a brindar, es información de corte general. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hablamos del tema de acceso a financiamiento, si bien es cierto, hay pautas generales, hay información a la que pueden acceder y ahora la vamos a ver, es cierto que al momento de la evaluación, esta se hace de forma personalizada entre la institución, sea cual fuera esta, y la empresa que está siendo evaluada. Entonces, tomemos esta información como información general, por favor. Yo voy a ir comentándoles los puntos que vamos a tratar y si tienen alguna consulta, de repente podemos esperar un lapso para poder hacerlas al final de la charla o si gustan, levantan la mano. Esta charla tiene una duración de 1h30, así es que vamos a empezar. El contenido de la presentación del día de hoy tiene los tipos de financiamiento. Vamos a ir directamente al tema que nos ocupa, que son los tipos de financiamiento que hoy existen en el mercado y a los que pueden acceder las empresas, principalmente las pequeñas y medianas, porque ese es el enfoque al que estamos nosotros interesados en llegar y apoyar. Vamos a conocer algo que de hecho no es nuevo, que es el financiamiento a través de las instituciones financieras. Luego tenemos lo que son los fondos de inversión. Quizá no son tan conocidos como el tema tradicional de los bancos y cajas, pero son fondos que actualmente operan en nuestro país y que tienen otros conceptos al momento de evaluar y otorgar financiamiento. Tienen productos similares y también tienen temas directamente ligados a la inversión. Y luego vamos a tener información sobre financiamiento no reembolsable a través de los fondos concursables. Les voy a explicar un poco en qué consiste y qué instituciones son las que actualmente brindan esta opción. Vamos a comentar brevemente también acerca de lo que son las fintech, que es todo un tema que está entrando ya con bastante fuerza a nivel de América Latina y que en nuestro país está empezando a entrar también. Voy a comentarles de qué se trata y vamos a conocer muy brevemente quiénes están operando en nuestro país. Y finalmente, y creo yo uno de los puntos más importantes, es contarles qué está haciendo la institución para apoyar el acceso a financiamiento y el fortalecimiento de capacidades de las pequeñas y medianas empresas. Y en ese contexto les voy a contar las herramientas financieras que tiene PROMPERÚ. Entonces vamos a empezar. ¿Por qué es importante el financiamiento? ¿Por qué nosotros como empresa tenemos que tomar la decisión si hacemos un financiamiento propio a través de los accionistas o a través de nosotros como los dueños, brindamos capital, o en qué momento es importante hacer el financiamiento? ¿Por qué muchas veces las empresas no quieren hacer financiamiento con los bancos o no se quieren acercar a ninguna institución formal para poder obtener algún tipo de producto? Y es muy sencillo, porque muchas veces las condiciones de mercado complican un poco el acceso a nosotros como pequeñas y medianas empresas. A veces las garantías son altas, a veces las variables que se consideran para evaluarnos son bastante restrictivas y muchas veces no llegamos a cumplir con todos los requisitos, requerimientos, y si hemos llegado a cumplir con los requisitos y de pronto tenemos las garantías, muchas veces las tasas que nos ofrecen son poco competitivas o no nos permiten sostener el pago en el periodo que lo hayamos manejado, ¿no? Y realmente nos resulta muchas veces muy costoso. Entonces acá hay dos cosas que es importante tenerlas en cuenta independientemente del financiamiento por el que vayamos a optar, y es cuándo es el momento correcto para ustedes como empresa acceder a el financiamiento. ¿No? En este caso van a encontrar financiamiento desde la etapa de inicio
de la empresa en la etapa de madurez, en una etapa de consolidación, de repente para proyectos, para diversificación de mercados. No es que haya un fondo específico solo para una etapa, hay fondos que tienen distintos niveles de financiamiento o productos financieros. Lo importante es que nosotros sepamos tomar la decisión del momento justo y de la necesidad para la cual vamos a solicitar el financiamiento. A veces nos llegan, ¿no es cierto?, las promociones de los bancos, nos llaman los bancos como empresa o incluso nos hacen ciertas sugerencias en cuanto a cómo acceder. Y es tan atractivo que nosotros decimos, sí, voy a abrir esta línea de crédito, o sí, voy a tomar este préstamo de, no sé, 30.000 soles que me puede ofrecer el banco en un año, pero no analizamos si es que realmente necesitamos ese financiamiento, en las condiciones que nos lo están brindando y en el periodo que nos lo están dando. Y no analizamos si en el momento es para eso, para lo que necesitamos, o de repente habría un producto adicional que nos conviene mejor adquirir en materia financiera, claro está. Entonces es muy importante que independientemente, como les repito, del financiamiento que nosotros estemos interesados en adquirir, es muy importante la gestión financiera de la empresa. Sin una adecuada gestión financiera de la empresa, yo no voy a poder identificar mis necesidades en el mediano y largo plazo, no voy a poder tomar decisiones de financiamiento adecuadas u oportunas, y no voy a poder cumplir con mis pagos eventualmente, porque no estoy haciendo un plan, no estoy haciendo una proyección. Entonces es muy importante que entiendan que sin importar el tamaño de la empresa, tenemos que considerar la gestión financiera como un factor importante. Desde el mismo hecho de manejar herramientas contables como un flujo de caja o un estado de ganancias y pérdidas en el periodo que consideremos oportuno, hasta evaluar si efectivamente cómo estamos llevando la contabilidad. ¿Es un contador de PDT? ¿Es un contador que lo vemos solo cuando vamos a declarar a la SUNAT una vez al año? Entonces hay que evaluar exactamente qué estamos haciendo con nuestros números para posteriormente decidir si accedemos o no. Entonces ya con este preámbulo vamos a entrar a, esto es un poco una figura que obviamente no rescata toda la información del mercado, pero sí que tienen, por ejemplo, información o, mejor dicho, logos de entidades como los bancos en la primera línea. En la segunda están los fondos de inversión que tienen conceptos de responsabilidad e impacto social, comercio justo. Tienen también fondos concursables, como en el caso de Innovate Ciencia Activa, más bancos, fondos, cajas. No, es un poco para mostrar el universo. El financiamiento a través de las instituciones financieras. Las instituciones financieras, llámense bancos, llámense cajas de ahorro y crédito, llámense cooperativas, ¿no? Financiamiento que es otorgado por estas instituciones para capital de trabajo, para leasing, para compra de maquinaria, en algunos casos ya más específico relacionado al comercio exterior, como financiamiento preembarque, financiamiento posembarque, a través de documentos de comercio exterior como la carta de crédito. Entonces, este tipo de financiamientos nos lo otorgan las entidades que están autorizadas para hacer ello y las que pueden desarrollar este tipo de productos, ¿no? Generalmente en nuestro país están las instituciones financieras como los bancos para el tema de financiamiento pre y posembarque, para el tema de cartas de crédito, que si bien es cierto es un medio de pago, puede ser utilizado como financiamiento. Las tasas y plazos en este sentido van a depender de la entidad y la evaluación al cliente. Sin embargo, la SBS regula, ¿no es cierto?, el tema de las tasas que yo debo manejar, se regula que no, o sea, si bien es cierto hay un tema mínimo, hay un tema de mercado también. Entonces yo cuando yo voy a evaluar a un cliente y le voy a dar una tasa, no se asigna solamente la tasa que yo considero que es la que le debo de dar, sino que se analiza en función a criterios mínimos, como por ejemplo el porcentaje o la tasa de mercado, más las consideraciones administrativas y luego la tasa comercial. Es por eso que muchas veces nosotros decimos, oye, las tasas son muy elevadas, pero cuando vamos y comparamos con todas las instituciones, vamos a ver que varían en 1 o 2 puntos, pero no es como que hay una diferencia
muy grande entre entidad y entidad al momento de elevar las tasas. Si ustedes quieren conocer, por ejemplo, cuáles son las tasas pizarra que ofrecen las instituciones financieras, pueden ingresar a cada uno de los bancos y en la sección, generalmente en la parte de abajo de las páginas web de los bancos encuentran los tarifarios. Ustedes pueden descargar los tarifarios porque esta información es obligatoria que esté abierta al público. Lo que sucede es que muchas veces es complicado entender el tarifario, porque algo que no es estándar son los conceptos que pueden manejar las distintas instituciones. Quizá para un mismo cobro el concepto o el nombre es distinto. Entonces a veces se nos complica poder entender. Por esa razón, PROMPERÚ ha desarrollado una herramienta que se las voy a enseñar más adelante, que es el simulador financiero, a través del cual ustedes pueden comparar costos de los principales productos de comercio exterior de las instituciones financieras, en este caso porque son las que están reguladas. Para el caso de financiamiento preembarque, por ejemplo, las entidades bancarias, con las entidades bancarias, si yo quiero acceder, podemos nosotros hacer uso de garantías que el Estado ha puesto a disposición. Una de esas garantías es el CEPIMEX, que es una garantía para créditos, para financiamientos preembarque. Posteriormente va a salir para posembarque, si bien es cierto ya está la norma, pero todavía no está regulado ni la operatividad de la misma. Entonces, por esa razón todavía no está disponible ya para los exportadores o potenciales exportadores que quieran acceder, ¿no? Pero eventualmente vamos a tener CEPIMEX preembarque, CEPIMEX posembarque. Más adelante tengo una pestaña que les voy a enseñar de los puntos básicos que tienen que conocer. Entonces, ¿qué sucede con este financiamiento? Todos lo conocemos, sabemos que los bancos lo ofrecen, ¿no es cierto? Tenemos más o menos 9 entidades bancarias que ofrecen productos de comercio exterior. No todos los bancos, por ejemplo, el Banco Ripley o el Banco Falabella no ofrecen productos de comercio exterior propiamente como tal. Sin embargo, otras entidades como el Banco Continental, el Scotiabank, el Interbank, el Banbif, el Banco Interamericano de Finanzas, ofrecen, o el Banco Financiero, ofrecen productos de comercio exterior propiamente como tal, incluso en los tarifarios está especificado como producto de comercio exterior. Dentro de ellos están todo lo que son financiamientos y medios de pago, ¿no? Ellos también ofrecen cartas de crédito, transferencias, cobranzas documentarias, y en la parte de financiamiento tienen factoring, tienen financiamiento preembarque, financiamiento posembarque. Y ahí sí lo pueden encontrar detallado. Las cajas lo que ofrecen generalmente son préstamos para capital de trabajo, puede que tengan factoring y puede que tengan también leasing. Pero eso depende, o sea, en realidad ya es más general. No significa que una empresa que no sea exportadora no va a poder acceder a una caja, ¿no? Pero si estamos hablando de productos netamente de comercio exterior, las instituciones financieras en este caso. Sin embargo, ¿cuáles son los principales inconvenientes que nosotros tenemos, ¿no? Y es que, como ya les había comentado, las tasas ofrecidas suelen representar un alto costo financiero para las pymes. Y por otro lado, generalmente en un proceso de evaluación, para temas de financiamiento como tal, las pymes deben de contar con 2 años de operaciones como mínimo. Muchas veces hay empresas que se constituyen y en el primer año, debido al impacto del modelo de negocio, pueden estar exportando cantidades que superan el $1.000.000. Sin embargo, las instituciones financieras ya tienen criterios que deben de considerar y que no pueden saltarse, salvo no otorgar el producto que yo estoy buscando, pero quizá alguna alternativa. Para empresas no bancarizadas, por ejemplo, va a ser muy difícil que el sistema te pueda abrir una línea o te pueda otorgar un financiamiento de una cantidad considerable. A veces no necesitamos 100.000 soles, a veces necesitamos un poco más o incluso un poco menos, pero dependerá de la evaluación que se haga de la empresa, y muchas veces no tener estos 2 años ya es una limitante. Otra limitante es que no contamos con las garantías suficientes para poder responder por el pago. Y como es una empresa joven, tampoco tenemos un historial de pagos oportunos. Entonces el sistema no tiene cómo evaluar la capacidad de pago de la empresa, ¿no? Entonces son limitantes. No es que esté mal o es que esté bien, son las condiciones de mercado y tenemos un poco que entender eso. Y es justamente por esa razón que hoy en día se ha desarrollado en el marco de finanzas distintas soluciones.
dentro de ellas las fintech que vamos a ver, pero también los fondos de inversión, que entienden que hay empresas que tienen alta proyección, alto impacto y en las que se puede invertir. Empresas que por su giro de negocio se puede inyectar capital desde el inicio de operaciones, ¿no? Entonces es por eso que ahora hay una variedad y ya no solamente hablamos de instituciones financieras. Entonces es importante que tengan más o menos claro las condiciones generales en la evaluación de una empresa. Y tenemos dos condiciones, la evaluación cualitativa y la evaluación cuantitativa. Porque no solamente me evalúan mis números, sino también evalúan mi compromiso de pago. Y eso se hace con un récord. Si, por ejemplo, ellos evalúan que durante 6 meses consecutivos, la empresa viene pagando puntualmente sus obligaciones, eso ya queda un historial del buen pago. Es lo mínimo, una empresa debería de mantener 6 meses sus pagos oportunamente. Pero si en el sistema se comienza a ver que las empresas pagan un mes sí, 3 meses no, o se atrasan muy constantemente, eso ya genera una incidencia para el momento de la evaluación. Además, también se evalúa la concentración de clientes. Y esto es bastante importante porque nosotros muchas veces, como empresas, exportadoras o no, nuestras principales balas están enfocadas quizá en un cliente, quizá en el cliente más importante, el que nos compra la mayor cantidad de producción de lo que fuera, del giro que fuera nuestra empresa. ¿Qué sucede si, por ejemplo, en una empresa exportadora nosotros le estamos exportando, no sé, se me ocurre un servicio de software o prendas de vestir a un cliente en Alemania o algún tipo de alimento a un cliente en Alemania, y a él es al que le damos la mayor cantidad, o sea, de repente el 60% de nuestras exportaciones están dirigidas a ese único cliente. Y este cliente de pronto cae en una mala situación o encuentra una competencia con mejores condiciones y decide ya no comprarnos. Entonces, todos nuestros ingresos o la mayor parte de ellos están concentrados en un solo cliente. Entonces estamos mejor dicho, el riesgo aumenta porque estamos dependiendo de un solo cliente. Entonces, ¿qué sucede? Que el banco también evalúa eso. ¿Qué pasa si este cliente no paga? ¿Qué pasa si este cliente se cae? Entonces, eso aumenta un poco el riesgo. En cambio, si nosotros tenemos una cartera de clientes a los cuales exportamos o vendemos nuestros productos, probablemente el riesgo sea menor, ¿no? Y la sucesión de negocio. Una característica común en las empresas, las pequeñas y medianas, es justamente el tema del gobierno familiar o el negocio familiar, ¿no es cierto? Empezó de repente el papá o la mamá y de pronto se involucran los hijos y se hace ya un tema de que en la parte gerencial siempre está la familia. Pero ¿qué sucede si de repente los papás están muy metidos en el negocio? Digamos un negocio textil, una empresa que exporta prendas de vestir y los papás están involucrados en la parte gerencial, son los que ven el tema de marketing, las ventas, ¿no? La salida comercial, etcétera. Pero el hijo, digamos, supongamos que tienen un único hijo y este hijo está estudiando música o está estudiando literatura o está estudiando arte, lo que fuera, y no está interesado en involucrarse en el negocio. Esto también supone un riesgo, porque eventualmente cuando los padres ya no estén, ¿a quién le van a suceder el negocio? Es un factor también que evalúan las entidades. Ahora, no es necesariamente que, estoy poniendo el ejemplo de una empresa familiar, pero bueno, en cualquier tipo de empresa se va a evaluar esto. ¿Qué pasa si yo no tengo un personal comprometido en el nivel gerencial? Si hay incertidumbre respecto a quién va a suceder en las gerencias, ¿no? Si hay fuertes indicios o riesgos de que la empresa va a morir en el corto o en el mediano plazo. Y luego está la evaluación cuantitativa, que es un poco la evaluación más fría. Puede ser que toda la parte cualitativa esté perfecta, pero nuestros números no nos ayudan. Nos evalúan, por ejemplo, estados financieros a 3 meses, nivel de bancarización, experiencia crediticia positiva, que era el tema que les decía del pago oportuno durante los 6 meses como mínimo,
Porque, ojo, cuando nosotros entramos en deudas con el sistema financiero y nos ponemos al día, al mes siguiente nuestro récord crediticio no funciona, no queda en alto o normal. Tiene que pasar por lo menos un año aproximadamente para que la empresa nuevamente pueda figurar como normal en el sistema. ¿Correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado, que no es porque yo me atraso y pago y ya voy a quedar normal en el sistema y los bancos me van a abrir la puerta. En realidad no es así, porque el banco tiene que evaluar el comportamiento de la empresa. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y los 3 últimos pagos de IGB y Renta SUNAT. Todas aquellas personas que aquí tienen empresa, de hecho saben que cuando yo voy a ir al banco me van a pedir mis declaraciones juradas, ¿correcto? De renta. Entonces, y bueno, si no hay aquí empresas, eso es lo que sucede. Cuando el banco te pide números, te pide estados financieros, ¿no? ¿Qué pasa si yo soy una empresa pequeña? Una microempresa o estoy bajo regímenes especiales. Obviamente yo no estoy obligado como empresa a presentar estados financieros. Sin embargo, no por eso el banco deja de evaluar. Bueno, de entrada ya sabemos que a las microempresas es muy poco probable que al menos instituciones bancarias puedan otorgarles financiamiento, ¿no? Pero sí hay microfinancieras, hay microcréditos, pero ¿qué va a suceder? En este caso las tasas, y lo van a comprobar, incluso como personas naturales cuando han ido a solicitar quizá un préstamo con alguna caja o qué sé yo, las tasas de interés son superiores. No es porque quieran hacerlo así porque se les ocurre o porque son usureros, como a veces no tendemos a pensar, sino es porque el hecho de que tú no tengas documentos para yo poder evaluarlos supone que tengo que hacer una investigación más exhaustiva. Es por eso que el especialista de la caja, de la microfinanciera, de lo que fuera, va a tu empresa y te hace consultas directamente de números, de ventas, y es él el que arma la información. Es por eso que este gasto administrativo, el hecho de que él vaya, el hecho de que tenga que hacer un análisis un poco más exhaustivo porque tú no tienes los números y tenga que ayudarte a armarlos, es lo que hace que muchas veces las tasas tengan un costo un poco más elevado, porque finalmente son diferentes formas de evaluación. Y en el caso, por ejemplo, de financiamientos en el mediano y largo plazo, las instituciones financieras te piden más documentos que de repente las empresas no manejan, como un flujo de caja proyectado, por ejemplo, y ya no solo se limitan al tema de los estados financieros, sino que también te piden otros documentos y herramientas que son importantes, pero que muchas veces las empresas no las manejan, por un tema de tiempos, por un tema de que consideran la contabilidad sin la gestión financiera. Y entonces ahí es donde empieza el problema, porque si vemos las cosas de manera aislada, al final, cuando nos caen las multas por no tener la documentación ordenada, por no manejar adecuadamente la información, es que recién consideramos, oye, hay que revisar todos los números, y entonces ya no revisas solo un año, sino que tienes que revisar el histórico para ver qué pasó, en dónde está el problema y cómo haces para pagar esas multas que muchas veces son elevadas por justamente esas infracciones. En los casos de los bancos, en estos casos que les mencionaba de empresas un poco más pequeñas, generalmente solicitan a las empresas propiedades inmuebles con garantías para otorgar tasas competitivas. Entonces ahí también nos ha pasado que hay empresas que dicen, oye, pero me están pidiendo una garantía que es mucho más cara que el préstamo que yo estoy pidiendo, entonces el riesgo aumenta. Pero es la forma que tienen las instituciones para poder brindarte el financiamiento, ¿no? Entonces hay criterios, todo esto que les estoy mencionando son criterios. No son buenos, no son malos, son simplemente criterios. Y entonces nosotros como empresa tenemos que ver si cumplimos o no los criterios y a su vez si nos conviene o no adquirir el producto que nos puedan estar ofreciendo o el financiamiento al cual queremos llegar.
En ese contexto, cuando las empresas de repente tienen ya una exportación colocada y quieren hacer un financiamiento preembarque porque definitivamente no hay suficiente capital para poder cumplir con toda la producción, y normalmente, como ya saben, en comercio exterior no se paga el contado por adelantado, sino que normalmente se paga, la forma de pago es, puede ser 30 preembarque y 70% posembarque, puede ser 50-50, o sea, no es que el importador te da todo el dinero y espera tranquilamente a que su carga llegue, ¿no? Esa sería la situación ideal, que evidentemente no va a suceder. Por eso hay medios de pago que en otras charlas lo podremos comentar. Pero en este caso, ¿qué sucede si yo no tengo el financiamiento suficiente o el capital de trabajo suficiente para la producción? Entonces, hay una garantía específica que es CEPIMEX, que es un fondo administrado por COFIDE. Acá solamente estoy poniendo cosas importantes que deben de conocer. No vamos a entrar en detalles en CEPIMEX porque en algún momento COFIDE lo va a comentar en alguna charla aquí en el miércoles. Pero sí es importante que conozcan cosas que están sucediendo con esta garantía y que sucede, que bueno, el problema es que muchas veces las empresas no lo conocen. Hay muchas empresas que sí pueden acceder al CEPIMEX, pero lamentablemente no lo conocen. Estas garantías están otorgadas a través de las instituciones financieras, es decir, yo voy a ir y digo, oye, quiero un financiamiento con garantía CEPIMEX. Entonces, la institución, tú cuando vas a la institución financiera no te dice, oye, hay CEPIMEX por si acaso. No es así. O sea, nosotros como empresas tenemos que estar informados de los mecanismos que el Estado ha puesto a disposición para poder facilitarnos el acceso. En ese contexto, CEPIMEX es un fondo, repito, administrado por COFIDE con un monto del fondo en total de $50 millones, una cobertura de crédito preembarque para pymes y, como les decía, actualmente se viene trabajando en la extensión al crédito posembarque. Todavía no ha salido la regulación operativa, entonces todavía no está activo. Para clientes antiguos, ¿qué quiere decir? Clientes que ya utilizaron la garantía, la cobertura es del 50%, entonces el otro 50% lo pondría yo, ¿no? Y para clientes nuevos, a partir de que esto ya entre en vigencia, la cobertura será del 75% vigente por 3 años, ¿correcto? Entonces ahí hay un tema de coberturas que son atractivas para aquellas empresas que todavía no la han utilizado. ¿Cómo se entrega esta cobertura? A través de una póliza de seguro, y aquí más en otro cuadro les digo que tienen una vigencia de 12 meses desde la fecha de su emisión y se prorrogan automáticamente por periodos iguales, a menos que una de las partes comuniquen con 90 días calendarios previos al vencimiento su deseo de dar por terminado el contrato. O sea, estos temas se gestionan con la institución bancaria a través de la cual yo estoy obteniendo el financiamiento. El monto máximo asegurable por pyme exportadora es de $6 millones y la línea anual de cobertura es de $1 millón. La comisión, porque obviamente esto tiene una comisión que se cargará al momento de hacer el financiamiento con la institución, es de 0.35% de la línea anual de cobertura, flat por 90 días, o sea, el costo es, este porcentaje es flat por 90 días, ¿no? 3 meses, y de ser pagada por el asegurado. La cobertura no cubre intereses, gastos, costos, tributos ni ningún otro concepto que no sea el monto del financiamiento. La vigencia del CEPIMEX es hasta el 31 de diciembre del 2025. Sin embargo, como la garantía opera a través de pólizas, como ya lo habíamos dicho, hasta septiembre de este año está operativo. Actualmente estaba con Secrex S, quien te evalúa para darte la póliza, ¿no? Porque es todo un proceso de evaluación. Entonces, a partir de septiembre entran nuevamente a convocar a la aseguradora. Entonces, ahí hay todavía algunos temas que se están manejando y como va a entrar en vigencia, se entiende, para octubre más o menos ya debería estar, o para septiembre, ya toda la parte de la regulación del posembarque, entonces habrán algunas variaciones que en su momento nos comentarán. Para calificar, y esto sí es importante que lo consideren porque les digo, o sea, sí hay empresas que pueden hacerlo, hay empresas que ya aplican. Para calificar a la garantía, el 85% de créditos en el sistema financiero de la pyme debe figurar como normal o con problema potencial y no presentar deudas coactivas impagas. Cuando dicen en el sistema
en el sistema financiero, ustedes saben pues que hay informes de riesgo que lo ofrece, por ejemplo, Sentinel, donde me salen pues los colores, ¿no? El verde, el naranja, el rojo y qué sé yo. Entonces, mi sistema tiene que estar normal o con problemas potenciales. Si cuando me ven mi calificación de riesgo, yo no estoy con esas consideraciones, no voy a poder aplicar. Entonces, por eso es importante el tema del pago oportuno y saber en qué momento endeudarnos y saber que sí vamos a poder asumir ese pago, ¿no? Y la cobertura aplica para financiamientos con plazo de vencimiento hasta por 360 días calendarios y montos en dólares. Bueno, ese es un poco el tema de las instituciones financieras, cómo funcionan. Yo voy al banco, o sea, en la práctica voy al banco y le digo, quiero un financiamiento, estoy interesado en adquirir una línea de crédito con ustedes, no sé, quiero financiar mi carta de crédito, etcétera. Y el banco comienza el proceso de evaluación. Me pedirá algunos documentos, evaluará mi información general y sobre eso, en el lapso que ellos estimen, porque cada banco tiene sus periodos, me indicarán qué es lo que me pueden dar o qué es lo que finalmente no me van a poder apoyar, cuál es la tasa y cuál es el plazo. Entonces yo tengo que evaluar, por eso repito nuevamente, la gestión financiera es muy importante. Yo tengo que evaluar si lo que me están ofreciendo me conviene. A veces las operaciones del día a día y las necesidades y la mala gestión hace que tengamos proveedores encima, ¿no es cierto?, que no podamos pagar y aceptamos lo que consideramos que cayó en el momento oportuno. Pero no necesariamente se hace una evaluación y se proyecta para saber si efectivamente esto me va a generar más problemas a la larga o realmente es una solución. Bueno, dejamos de lado el sistema tradicional, dejamos de lado la parte de los bancos, las cajas, etcétera, y vamos a hablar de los fondos de inversión. Los fondos de inversión vienen como una alternativa a estas condiciones difíciles de mercado muchas veces, a estas condiciones de evaluación a las que a veces no podemos acceder por el tiempo, por la evaluación, porque no tenemos garantías, etcétera. Entonces, ¿será mejor un fondo de inversión o una institución bancaria? Eso depende de la evaluación de la empresa, pero existen. Entonces, ¿qué son los fondos de inversión? Esos son fondos, ¿no es cierto?, que se constituyen a través del capital de familias con mucho dinero, de fondos de pensiones, de todos aquellos inversionistas que quieran aportar, se crea un fondo. Y este fondo designa distintos productos para ofrecer a potenciales empresas, o a empresas, mejor dicho, con potencial de ser su cartera de clientes. Obviamente hay ciertos requisitos, ciertas variables que también van a considerar. Ojo, no es tan diferente del sistema financiero en el sentido de que una persona con alto riesgo, por ejemplo, es mucho más difícil que pueda acceder a una persona que tiene a una empresa, mejor dicho, que tiene un riesgo normal, ¿no? O una calificación normal. O sea, no hay incluso temas, y lo vamos a ver más adelante, hay algunos fondos o alternativas para empresas que están excluidas del sistema bancario por temas de pago, qué sé yo, ¿no? Pero finalmente las consideraciones es, si yo manejo bien mis finanzas, voy a tener las posibilidades, que yo las tome y ya es decisión. Entonces, se otorgan para capital de trabajo, principalmente lo que hemos visto aquí que están entrando a Perú es para capital de trabajo, para factoring, hay muchísimos fondos de inversión que tienen dentro de sus productos el factoring, también para financiamiento pre y post-embarque, y la evaluación, a diferencia de las instituciones bancarias que ven temas de empresa y ven temas de números, la evaluación en estos fondos sí puede contemplar conceptos de responsabilidad social, comercio justo, innovación, alto impacto, entre otras variables que muchas veces no consideran las instituciones o que no generan una mayor o menor calificación. Hay algunos fondos de inversión, como les decía, que están formados pues, por familias con mucho dinero, por fondos de pensiones, pero que están enfocados no solamente en la rentabilidad, sino en el impacto social que puede generar sus aportes.
Es decir, están de repente enfocados en financiar empresas que trabajan con comercio justo, que manejan responsabilidad social, que tienen certificaciones orgánicas. ¿Por qué? Porque esas empresas tienen una conciencia social y de conservación que otras pueden no tenerlas, ¿no? O, por ejemplo, empresas de alto impacto en materia tecnológica y de innovación, que traen soluciones disruptivas al mercado o para una necesidad. Y entonces hay fondos que están enfocados también en apoyar estas iniciativas o estas ideas innovadoras de negocio. Las tasas y plazos ahí sí varían. ¿Por qué? Porque hay algunos fondos estarán regulados por la SMB y otros no. O sea, si ustedes entran a la SBS, van a encontrar las memorias anuales principalmente de bancos y cajas, ¿no? Pero los fondos de inversión no están obligados a este tipo de regulación porque finalmente son fondos de capital privado. Entonces, incluso las normativas o restricciones no son las mismas. Y obviamente nosotros tenemos que evaluar también con quién nos estamos sentando, porque no podemos simplemente porque nos tocaron la puerta, nos mandaron un correo, vinieron a visitarnos y no conocemos nada de esta institución, incluso un banco nuevo que entró, no sé, y no sabemos nada de la institución, no podemos tampoco arriesgarnos a tomar una responsabilidad con ellos o incluso poner nuestros ahorros si no sabemos, si no conocemos la solvencia de la empresa que se nos acerca. Las tasas y plazos varían dependiendo de la entidad y evaluación al cliente. Por ejemplo, hay algunos fondos que no tienen dentro de sus restricciones que la empresa tenga 2 años de constituida. Pueden ser empresas que recién están empezando, pueden ser empresas que tienen 1 año, pero que tienen alto impacto y proyección. O sea, que tienen clara cuál es la visión y misión del negocio, no más allá de que esté en papel, sino que realmente está bien desarrollado el plan y está bien desarrollada la empresa y entonces como hay impacto y hay sostenibilidad, hay una posibilidad de inversión. Por ejemplo, puede ser que la empresa tenga 1 año, pero la gerencia, es decir, los especialistas que conforman la gerencia, tienen un nivel de experiencia mayor a 15 años. Y entonces si la gerencia es solvente, es fuerte, tiene experiencia en el mercado, también es una variable que ellos consideran para otorgar financiamiento. Y no necesariamente las empresas deben de contar con un mínimo de ventas o periodo de operación. En algunas no en algunas, sino todas las instituciones financieras manejan ciertos criterios mínimos de ventas. Los fondos de inversión en algunos casos manejan ventas mínimas que son difíciles de lograr si una empresa es muy pequeña. Por ejemplo, no sé, $1 millón anuales, $3 millones anuales, $500,000 anuales. Pero hay fondos que no te piden necesariamente un mínimo de ventas, pero sí consideran otras variables como el impacto, por ejemplo, ¿no? O la innovación. Y en algunos casos de estos fondos, contar con certificaciones es obligatorio y no necesariamente aplica a todos los sectores. Por ejemplo, temas de comercio justo o responsabilidad social, a veces estos fondos están muy enfocados en la agricultura o en la agroindustria. Y cuando hablamos de certificaciones, de repente certificaciones de comercio justo, sí tengo que contar con la certificación. Hay otros fondos en los que no es necesario que tengas la certificación, pero sí que acredites o valides que el proceso que tú realizas o que tu modelo de negocio está acorde con estos conceptos y los respeta. Entonces, en el tema de fondos de inversión, nosotros tenemos identificados, de hecho hay muchas definiciones, pero para darles una idea de los fondos, de estos fondos de inversión pueden ser Venture Capital, Private Equity y pueden ser fondos de impacto, ¿ya? Abajo, en color verde, aquí, en todas las láminas que les estoy mostrando, que tengan cuadros o información, está linkeada a la fuente. O sea, no lo digo yo y no lo dice mi jefe o alguien que se le ocurrió. Esta información que yo les traigo está basada en algunos estudios, en datos de especialistas,
financieros que manejan el tema y lo comentan, entonces ustedes van a poder ir a las fuentes y ver los reportes y la información al respecto. Entonces, un Venture Capital, o sea, al final todos son fondos de inversión, ¿correcto? Pero la diferencia entre un Venture y un Private, que son quizá los que hemos escuchado más, es que un Venture Capital principalmente está dirigido a empresas en etapa de crecimiento temprano, que era lo que les decía, ¿no? ¿Qué pasa si no estamos... si recién estamos formando la empresa? Pero principalmente, no restrictivo, pero principalmente con base tecnológica. Es decir, estas nuevas ideas, estos startups que salen al mercado y que tienen soluciones disruptivas. Disruptivo es cuando es totalmente diferente a lo que ya existe, ¿no es cierto? Que rompo con el status quo. Y tienen pues las apps que han salido, las soluciones financieras que hay también en el mercado, estos préstamos que a veces vemos que te evalúan ahí mismo en la plataforma, etcétera. Entonces, estas ideas innovadoras de proyección y de impacto son financiadas por Venture Capital, ¿no? Que al final es, como le digo, estamos hablando de los fondos de quienes vienen, ¿no? Vienen de familias con alto poder adquisitivo, vienen de fondos de pensiones y hay una evaluación, o sea, no es como que ellos dicen, ya, yo voy a invertir en esto porque me pareció, sino es que hay una evaluación. Cuando se forma el fondo, hay un administrador del fondo. Por ejemplo, no sé, pues digamos que 3 AFPs y una familia de altos ingresos quiere hacer un fondo y va a formar la sociedad, o mejor dicho, la razón social del fondo, que se llame, no sé, Private Equity SA, se me ocurre. Esa administradora del fondo de estos socios es la que hace la evaluación para ver si esta empresa aplica o no aplica, o se le puede o no dar el financiamiento. Entonces, van a invertir, en el caso de Venture, en empresas que tengan base tecnológica. Y normalmente su forma de invertir es a través de las acciones, con poca participación, pero sí con alto expertise en manejo financiero y red de contactos. No solamente te dan el dinero, sino que también te ayudan con la gestión financiera y las capacidades que debes de tener. Y en el caso del Private Equity, está dirigido ya no a empresas de crecimiento temprano, sino a empresas en etapa de expansión y madurez. El riesgo es menor, obviamente, porque son empresas ya sólidas, empresas consolidadas, empresas que necesitan una inyección de capital, por ejemplo. No solo eso, sino que también hay otros productos, como ya les había comentado, ¿no? Y a diferencia del Venture Capital, aquí sí el fondo exige tener cierto control en posiciones claves, estamos hablando de la gerencia, aportan alta expertise en el manejo financiero y red de contactos, ¿no? Y luego tenemos los fondos de impacto, que era lo que les había estado comentando. Son aquellos cuyas inversiones buscan la maximización sostenible de retornos, así como la construcción de una mejor sociedad. O sea, aquí yo creo que hay un concepto de trascendencia más allá que el de rentabilidad. Es decir, yo con mis inversiones no solamente gano yo, sino que ganan también las personas que se benefician y gana en realidad el ecosistema. Cuando me refiero al ecosistema me refiero a todo en general, ¿no? Entonces, y la cadena, porque estoy ayudando a la cadena, no solamente a la empresa a la que le estoy prestando. Entonces es interesante. De estas 3 formas, los fondos de impacto están en nuestro país, ¿ya? Esto es un ejemplo. Por ejemplo, Google Ventures es un Venture Capital que apoya estas ideas de alto impacto y que las ven aquí, ¿no? Esto es una imagen que son empresas en etapa de crecimiento, pero con alto impacto tecnológico. Entonces hay financiamiento. Esto es un ejemplo nada más. En nuestro país no hay mucho de la parte de Venture Capital, sí hay fondos. Los fondos de impacto generalmente invierten en emprendimientos sociales, empresas con modelos de negocio de impacto social y o ambiental, agroindustria, porque ellos quizá manejan un poco más el tema de articulación de cadenas productivas, ¿no? O sea, la asociación a la cual yo le compro la materia prima o el producto antes de su procesamiento y el precio justo que pago por ello, a los campesinos, ¿no?
Empresas que crean productos para la base de la pirámide, era lo que les decía, ¿no? Los sectores menos favorecidos. Energía renovable, microcréditos, servicios educativos, servicios de salud, biocomercio. Son principalmente las empresas o los giros de negocio de empresas en los cuales estos fondos pueden invertir. Y en el Perú operan los fondos que tienen aquí: Grassroots Business Fund, Root Capital, Sustainability, Oico Credit y Triple Jump. Ahora, de hecho, en nuestro país está el ingreso de fondos de inversión viene en aumento, ¿no? Esto hace un par de años, quizá 3 o 4, no era tan conocido. Pero hoy les cuento que en las ruedas financieras que desarrolla PROMPERÚ, que es el acercamiento entre empresas y fondos de inversión, participan estos fondos también. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes como empresas conozcan toda la oferta o al menos la mayor parte de oferta que existe en nuestro país. Y por eso ellos participan, ¿no? Nosotros como PROMPERÚ no damos financiamiento y tampoco somos intermediarios directos. Lo que hacemos es tratar de cerrar esa brecha que a veces por desconocimiento no nos permite llegar a un fondo, a un banco o a alguna entidad que pueda ofrecernos una solución a nuestras necesidades. Entonces, para cerrar esa brecha, hacemos actividades de acercamiento. Previas a estas actividades de acercamiento, hacemos un fortalecimiento de la gestión financiera. Entonces, en ese sentido, las empresas que se sientan con las entidades no son empresas que no tienen un conocimiento al menos básico de la gestión y que por lo menos ya han aprendido a identificar su necesidad. Eso es lo que hacemos nosotros. Ya más adelante se los voy a comentar. Luego, después de toda la parte ya del dinero que yo devuelvo, porque obviamente estos fondos y a las instituciones son préstamos, ¿no es cierto? Son financiamientos, yo les voy a tener que dar, tengo que devolver el pago. O tengo que hacer pagos. En ese contexto, actualmente, el Estado, a través de sus instituciones, pone a disposición de las empresas fondos no reembolsables. ¿Qué significa? Un fondo no reembolsable es aquel al cual yo voy a poder acceder, pero que no necesariamente voy a devolver. El Estado me va a financiar una cierta cantidad para un proyecto siempre y cuando yo postule y gane, ¿no es cierto?, la convocatoria. Y el Estado, por etapas, a través de sus instituciones, me brinda el financiamiento. Yo lo que tengo que hacer es cumplir con las etapas del proyecto oportunamente para que esto pueda continuar. Entonces, ¿para qué opciones yo podría obtener este financiamiento no reembolsable a través de fondos concursables? Principalmente para promover o fondos que estén destinados o ideas o proyectos, que estén destinados a promover la innovación tecnológica, el desarrollo sostenible, la investigación y desarrollo y las exportaciones e internacionalización. Porque recientemente el Estado, a través del Ministerio de Comercio Exterior, ha desarrollado el programa de apoyo a la internacionalización, que es el PAI. Y este fondo está exclusivamente dedicado a la exportación. Además del PAI, tenemos a Innovate Perú, que quizá es uno de los fondos concursables más conocidos por ustedes, porque este fondo es a través de Produce y tiene 3 etapas. Tiene fondos para financiar a startups, tiene fondos para financiar a empresas en crecimiento y consolidadas, empresas en etapa de crecimiento, y tiene fondos para financiar empresas ya maduras. ¿Y qué financia? Por ejemplo, si yo soy una empresa servicios a la minería, o una empresa que vende o que fabrica plantas para procesar, yo necesito, a fin de tener mayor competitividad y de poder exportar, necesito cumplir con ciertas normativas o estándares internacionales. Y para ello necesito ISOs, por ejemplo, ¿no es cierto? Y cumplir con ciertos procesos. Pero un ISO, obtener el ISO no es ni gratuito
ni económico. Entonces, dentro de Innóvate hay convocatorias para postular y poder obtener el ISO. También hay convocatorias para certificarme en comercio justo, para pasantías, para misiones tecnológicas. Entonces, simplemente es cuestión de entrar a la página web, de revisar las convocatorias vigentes y las bases del concurso. Lo que puede complicarles de repente es el hecho de que yo tengo que armar mi plan, ¿no es cierto? Y ahí es donde empieza quizá la dificultad. Pero el fondo está ya financiado a un buen número de empresas, tiene 5 años si mal no me equivoco, y ya hay empresas beneficiadas. Innóvate. Ahora les voy a enseñar, porque está dentro de nuestras herramientas, información de la oferta financiera. Y van a poder acceder, cuando tengan la presentación ya colgada en la web, van a poder acceder a las rutas que les estoy dejando. Además de Innóvate también está Ciencia Activa. Ciencia Activa, que está, bueno, es una marca institucional de Fondesit, o de Concitec, perdón, y lo que hace es promover también la investigación tecnológica, el desarrollo y la innovación. Y en ese sentido, tienen también pasantías, misiones tecnológicas, estudios de prospección a los cuales pueden acceder y postular. Y también, en el marco de la Ley 3039, Concitec está promoviendo, tiene un fondo para el aprovechamiento de los beneficios tributarios, es decir, para el aprovechamiento del IGB para empresas que tengan proyectos de investigación o proyectos de innovación y desarrollo. Eso es bastante bueno porque te devuelve el IGB que implica o que representa los gastos que tú realices. O sea, es la devolución del IGB por hacer este tipo de proyectos. Entonces, también es una buena alternativa para empresas. Ahora, todo esto, de hecho, es bastante conocido, bueno, por un cierto grupo es conocido. Pero lo que recién está entrando en nuestro país, ya desde más o menos el 2013 o 14, y con fuerza, es el tema de las soluciones disruptivas en materia financiera, porque ya dijimos que para acceder hay dificultad en cuanto a los tiempos, ¿no es cierto?, el tiempo de constitución, en cuanto al tiempo a las garantías, en cuanto a mi análisis, que muchas veces no paso por las condiciones que ya les mencioné. Hasta el año 2014, de acuerdo a un estudio del BID, les cuento que el 49% de personas en total en América Latina no había accedido a un producto financiero formal, justamente por la difícil evaluación, ¿no? O por las complicaciones en la evaluación. Entonces, en todo el mundo la industria de los servicios financieros está atravesando por una etapa de transformación digital que amenaza no solo su volumen y margen de utilidades, sino también, y en algunos casos, la existencia de aquellos actores tradicionales que no logran adaptarse a los avances tecnológicos y a las exigencias de sus clientes. Entonces, yo, por ejemplo, cuando voy a hacer un retiro del cajero automático, mi tarjeta es de Lima, pero voy a hacer un retiro en Cusco, me cobran comisiones, ¿no? Por hacer una transferencia me cobran comisiones. ¿Por qué? Porque estoy haciendo uso de una plataforma, estoy haciendo uso de una institución. Muchas veces esos sobrecostos generan malestar, obviamente malestar para mí como empresa, malestar para mí como persona. Entonces, lejos de ser un apoyo, estos intermediarios terminan siendo muchas veces un obstáculo. Entonces, vienen estas soluciones tecnológicas a través de las fintech, que son empresas financieras basadas en plataformas tecnológicas, que son modelos de negocios disruptivos que ofrecen soluciones innovadoras a temas que hoy son procesos complejos, ¿no? Por ejemplo, el tema de poder acceder a un préstamo, por lo que ya mencioné, el tema de repente mi evaluación de riesgo ya con los criterios generales me arroja una calificación no muy buena, un tema de seguros, todo lo que esté relacionado con soluciones disruptivas. Entonces, estas fintech
están dirigidas principalmente a clientes que permanecen excluidos o subatendidos. Subatendidos es, bueno, por las condiciones que ya hemos mencionado, por el sector de los servicios financieros tradicionales, sean individuos o sean pymes. Entonces, hay soluciones que se están creando y en América Latina, Perú es el 6º país en estar incorporando este tipo de soluciones, que lo que buscan o lo que ellos, o la finalidad que tienen es principalmente apoyar a todas estas personas y empresas que de repente no pueden acceder hoy por hoy de manera simple a algún producto o servicio financiero. ¿Cuáles son las ventajas? Nuevas plataformas e intermediarios financieros en línea. Menores costos de transacción, porque no hay un gasto administrativo, porque no hay una persona que me va a visitar, no hay, digamos, un lugar físico al cual yo tengo que acudir. Entonces no hay un sobrecosto que me genere por transacción. Nuevas técnicas y fuentes de información para evaluar el riesgo crediticio, que era un poco lo que les comentaba. A veces los parámetros ya son muy cuadriculados o muy restrictivos. Promueven mayor inclusión, porque como decía hace un rato, está enfocado en pymes, en también clientes excluidos del sistema. Y son algo que sí me parece una de las cosas más importantes, es que son soluciones pensadas en necesidades puntuales, a las que muchas veces el sistema tradicional no puede llegar. ¿Qué sucede? Que a veces las entidades financieras, ¿no es cierto?, me dicen, sí, estamos enfocados en las pymes, o los comerciales que ustedes ven, ¿no? No sé, pues que van hasta donde está la pyme para apoyarla y todo el tema, pero cuando yo veo el producto y las condiciones, no se ajusta a mis requerimientos. Entonces, salen estas nuevas tendencias porque me ofrecen soluciones puntuales a mi necesidad. Ahora, nosotros como institución no vamos a recomendarles, oye, no vayas al banco, mejor búscate esta fintech, o no vayas al banco, mejor anda al fondo de inversión, o no vayas al fondo de inversión y vete al banco. Lo que nosotros hacemos es brindarles la información y tratar de apoyarlos en el proceso y tratar de ayudarlos con algunas dudas. Pero de ninguna manera recomendamos, estamos a favor de una u otra cosa, simplemente estamos a favor de que ustedes crezcan y mejoren, ¿no? Solo para tenerlo claro, porque a veces puede ser que se interprete como que uno favorece a uno y otro, y la verdad no es así. Lo que hacemos es brindarles toda la gama posible de información y que se enteren, porque este tema de la fintech, por ejemplo, es nuevo para muchas personas. Y ahora, por ejemplo, en el país que hay algunas, no es muy conocido por las mismas personas porque no hay una difusión tampoco tan masiva, ¿no? Por ejemplo, una solución tecnológica que es muy buena y que ha puesto el Banco Continental, que quizá la han visto por comerciales, es el tema de la billetera electrónica, ¿no? Donde yo con mi celular voy a poder hacer pagos y hacer transacciones y qué sé yo, sin necesidad de contar con la tarjeta de crédito y por ahí que me roban y con tantas cosas que hay ahora. Pro y contras tendrá, pero es una solución. El Banco Continental está bastante agresivo en el tema de adaptarse y subirse a la ola y brindar soluciones, ¿no? Y en materia tecnológica también. No solo el Continental, también tienen el tema de, por ejemplo, los cajeros móviles del BCP, si mal no me equivoco, que van hasta zonas muy, muy alejadas donde de repente no hay mucho acceso y tienen estas opciones para que las empresas puedan hacer sus transacciones o personas naturales. Entonces, soluciones hay. Y todos están tratando de subirse, ¿no? Un poco más que subirse, un poco de ir con la tendencia, porque era un poco lo que comentaba al inicio, y es que en materia financiera ya no es el estándar que se manejaba antes, ya no hay solamente un lugar al cual puedes acudir o solamente una forma a la que puedes acudir, sino que ahora se están ampliando las opciones y la diversidad, y entonces es importante que las instituciones puedan adaptarse a ese cambio. En América Latina, porque esto, lo que yo les estoy mencionando, si bien es cierto, Europa y Estados Unidos ya lo tienen, a nosotros nos importa más qué está pasando con la región. Entonces, en América Latina, ustedes van a encontrar que en materia de fintech hay por ejemplo,
25% de estas plataformas están destinadas a la financiación alternativa, 25% están direccionadas a pagos. O sea, no todas las fintechs están direccionadas a prestarte plata. Hay soluciones diferentes, hay soluciones de pagos, como el tema de la billetera electrónica, ¿no? Y distintas alternativas. Pero ahora vamos a ver qué pasa con Perú, ¿no? El 13%, por ejemplo, está en materia de finanzas empresariales, es decir, gestión, apoyar a la empresa con la gestión empresarial, no necesariamente es prestarle dinero. Igual tenemos un 5% en trading y mercado de valores, un 8% en empresas de tecnología para instituciones financieras, ¿no? Para brindar soluciones, por ejemplo, como lo que les acabo de comentar. Un 9,8% para finanzas personales y los demás que pueden ver abajo, hay educación financiera, un 1%, puntaje alternativo, que era el tema de la calificación, bancos digitales, seguros, gestión patrimonial y otros. Acá abajo está el link, que esto es tomado de un artículo del BID, una publicación que se llama FinTech, innovaciones que no sabías que eran de América Latina y el Caribe. México, Brasil y Argentina me parece que son los países que están más concentrados en este tema y que están desarrollando mayor cantidad de soluciones. Como les decía, Perú se encuentra en el 6º lugar. No sé si la lámina se vea muy bien, pero de todas maneras la quise poner porque sí me parece bastante interesante que por cada porcentaje que hemos visto está desglosado a qué se refiere, ¿no? Por ejemplo, en el caso de plataforma de financiación alternativa, tienen financiación colectiva de recompensas. Ahora, acá está explicado cada uno, obviamente no están todas en Perú y no hay todos operando aquí, pero es importante que sepan qué está pasando, qué soluciones se están dando y de repente en algún momento nosotros podamos aplicar. Por ejemplo, tienen financiación colectiva de donaciones, ¿no es cierto? Tienen préstamos en balance de negocios, también tienen préstamos de negocio a negocio, factoring y préstamos de facturas, que es algo que en nuestro país sí está bastante posicionado, diría yo. Tienen puntaje alternativo también, que es como el tema de la calificación de riesgo, soluciones de pagos, por ejemplo, transferencias internacionales sin tener ya no me tienen que cobrar, digamos, una comisión o qué sé yo. Gestión de finanzas empresariales y tienen toda la gama, ¿no? Cuando tengan ahí la diapositiva la van a poder revisar y eso está también en la publicación que les he mencionado. Ahora, en el Perú, como ya les decía, estamos en el 6º lugar y hay identificadas 45 fintech. Y esta identificación la ha hecho Fintech Radar, que es un portal que está relacionado directamente al tema de fintechs y que evalúa pues más o menos cómo está el movimiento en América Latina, quiénes están, quiénes no están. Y bueno, vemos la diferencia bastante amplia, ¿no es cierto?, de Brasil y México con 230 y 180 fintechs en cada uno de ellos. Colombia tiene 84, Argentina 72, Chile 65 y nosotros con 45. Ahora, de esas 45 que están en nuestro país o que son ideas, ¿no?, innovadoras, ¿cómo están divididas? El 24% está orientada a el otorgamiento de préstamos. Ese 24% son 11 en realidad, ¿no? El 21% está orientada a pagos. Y algo curioso es que Perú es el único país con estos porcentajes en estos ítems particularmente, porque por ejemplo en el caso de México y de Brasil la orientación está más por un lado de fortalecimiento financiero, pero en el caso de Perú las principales o la mayor cantidad, están orientadas al tema de pagos y préstamos. Ahora, estos préstamos no son solamente para empresas, ojo, estamos hablando de préstamos para personas también y no necesariamente son préstamos de grandes cantidades. Por ejemplo, Andi, que es una plataforma,
otorga préstamos a personas naturales y la primera vez que tú accedes al préstamo es solamente de 800 soles y a un mes. Y ya a partir de eso puedes hacer montos mayores y puedes tener plazos mayores. Pero es una solución, por ejemplo, fintech, ¿no? Y este es el porcentaje y estas son las instituciones, perdón, las entidades o mejor dicho, los portales identificados. Ahora, ¿cómo yo sé que efectivamente esto no es una estafa, ¿no es cierto? Eso ya es un tema de evaluación que las empresas tienen que hacer y el nivel de riesgo que están dispuestas a asumir. Bueno, en la parte de lending, que es la parte de préstamos que les digo, tienen estas instituciones. Andy es la que yo les comentaba, porque bueno, he tenido la oportunidad de ver la página web. Tienen Innova Factoring, tienen Arca Comunal, Apurata, Agrocredit, Tienda Pago. Tienda Pago, por ejemplo, es para estos pequeños comercios, ¿no? De repente yo quiero hacerme un stock y quiero comprar mercadería para poder abastecer mi tienda y puedo hacerlo a través de Tienda Pago. ¿Correcto? Ahí hay un tema pues, de mejores condiciones que un préstamo simple, ¿no? Tienen Innova Funding, Creditface, eCash. Entonces yo lo que les sugiero es que puedan navegar a través de estas páginas para saber más o menos en qué consiste, qué me ofrece. Si bien es cierto, esto no está directamente relacionado a la pyme, porque en algunos casos van a encontrar que principalmente la solución se aplica más para personas, quizá excluidas del sistema financiero, es importante que las conozcan, porque todo esto está en constante cambio y en constante evolución. Entonces, eventualmente puede migrar a otras alternativas u otro grupo u otro público objetivo, ¿no? Entonces, bueno, tienen eso para la parte de préstamos, también tienen para la parte de pagos algunas soluciones en esta sección. Tienen para manejo empresarial o gestión financiera, tienen fondos, tienen alternativas distintas a las de calificación de riesgo. Tienen, por ejemplo, EFL, Califica y Prosol, ¿no? Y entre otras. Un poco quería que conocieran qué son, para los que de repente todavía no habían escuchado, y también que sepan en qué están, ¿no? Qué es lo que está sucediendo. A veces no nos informamos y no lo sabemos. Bueno, ya habiendo hablado de toda la parte teórica, de lo que son las alternativas están, depende de las empresas tomarlas, pero el consejo que siempre les vamos a dar es que evalúen antes de tomarlas. Proyecten e identifiquen las necesidades que deben de satisfacer de forma inmediata o las necesidades que son principales. A veces tenemos 3, 4 necesidades y satisfacemos la cuarta y no era esa la que teníamos que satisfacer primero. Entonces es ahí donde las empresas, cuando no proyectan, cuando no gestionan, no pueden manejar la información de forma adecuada y optar por la solución óptima para sus empresas. PROMPerú ha desarrollado herramientas financieras que buscan facilitar la información y la toma de decisiones a las empresas exportadoras y potenciales exportadoras. ¿Por qué? Porque sencillamente sabemos que es complicado. Hay información vasta en materia de logística, en materia de requisitos, en materia en materia comercial. Todos te van a explicar cómo ingresar, bueno, no todos, pero sí, los especialistas te podrán explicar cómo ingresar a un mercado, te podrán explicar cómo llegar a una feria o que la feria es un canal, ¿no es cierto?, para yo poder mostrar mis productos, pero es complicado que te expliquen directamente cómo tienes que manejar tu forma de pago, cómo tienes que manejar el medio de pago, cuándo tú vas a necesitar el financiamiento, cuándo no, y sobre todo qué tasas manejan las instituciones para que tú puedas acceder. Entonces, en ese sentido, y también para evaluar la gestión financiera, PROMPerú ha desarrollado herramientas que les voy a contar a continuación.
Tenemos en principio las más básicas, que son las guías financieras. Estas guías financieras son elaboradas para conocer y entender los principales productos de comercio exterior. Hablamos de los medios de pago, transferencias interbancarias, cobranzas documentarias, cartas de crédito. Hablamos de financiamiento pre y posembarque, estamos hablando de las garantías, Epimex, FOGEM. Y es básicamente información teórica, para que ustedes entiendan en qué consiste, cómo funciona. Y en el tomo 2 está la información que ofrecen los productos que ofrecen las entidades. Al momento de inscribirse han recibido estas guías, pero también están de forma virtual. Al cliquear aquí, los va a llevar a las guías y a la página web de CISEX, donde van a poder encontrarlas directamente si es que no tienen, digamos, el documento a la mano. Sí la hemos elaborado físicamente y la tienen ahí, pero eventualmente ya no se va a sacar el tiraje, sino es que la idea es que todo esté virtual, ¿no? Un poco también apoyando la conservación del ambiente. Luego, está dirigido obviamente al público en general. Todos aquellos que deseen conocer información financiera la van a poder encontrar ahí, no es difícil, el lenguaje es amigable, incluso tiene cuadros para que vean los procesos, los procedimientos y sea mucho más digerible. Y bueno, la versión digital y física. Este documento a mí sí me parece bastante importante porque yo les había estado hablando, ¿no? Hay bancos, hay fondos y ahí están los fondos concursables, pero ¿dónde los encuentro? Tienes que bucear, tienes que entrar a internet y empezar a revisarlos. Nosotros hemos desarrollado un documento que se llama Oferta Financiera de Comercio Exterior, que contiene información básica de las entidades involucradas en el sector financiero. Ahora, el documento se alimenta constantemente, es decir, no van a encontrar hoy todas las instituciones que participan. Muy por el contrario, son instituciones que han participado en las actividades que ha desarrollado PROMPERÚ en materia de acceso a financiamiento. A medida que nosotros vamos tomando mayor contacto con las entidades, las vamos subiendo en este documento para que ustedes también tengan acceso de lo que sí les interesa saber, y ahora lo vamos a ver. Recoge los principales productos ofrecidos por cada institución, contiene los requisitos mínimos solicitados para que ustedes puedan acceder y la información, bueno, que contiene información de los principales bancos, fondos de inversión y concursables. Vamos a entrar un ratito solamente para que lo vean. Esto está en CISEX, todo está repositado en el CISEX, solo que les doy los enlaces directos para que no busquen mucho. Por ejemplo, tenemos Agrobanco. Agrobanco es el banco agropecuario. Lo que hace es brindar financiamiento por distintas líneas y está obviamente enfocado al sector agropecuario. ¿Y cuál es la experiencia? La experiencia requerida va a depender del tipo de crédito solicitado, porque hay créditos desde 1.000 soles y obviamente tienen consideraciones y restricciones diferentes. ¿Cuáles son las ventas? Igual, va a depender del producto a solicitar. Pero sí es importante que califiquen como normal en central de riesgos. ¿Qué productos tienen? Créditos de primer piso, créditos de segundo piso. Y dentro de su oferta crediticia tienen, por ejemplo, el crédito agrícola, el crédito solidario, la cadena productiva, creditierra, diversificación de cultivos, programa algodón, que justamente hace como 2 semanas lo han relanzado con mejores condiciones, entiendo, y tienen datos de contacto. En el caso del Banco Agropecuario no hemos puesto los datos de contacto porque los que tenemos son, en realidad son del área más gerencial o del directorio y en realidad no es ahí donde ustedes tienen que hacer la consulta, pero hay una línea gratuita. Más adelante sí van a ver que hay algunos datos que son de instituciones con las que sí hay datos de personas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Banco Continental, tienen un poco la historia del banco, bueno, básicamente una reseña muy breve, los sectores que atiende, que son todos, y acá, por ejemplo, sí te pide mínimo 2 años de funcionamiento en el mercado. Ojo que esto está orientado a empresas, ¿ah? Como ventas mínimas, tienen 360.000 soles anuales. Debería tener la empresa para poder acceder a algún producto y calificar como normal en la central de riesgo. ¿Y qué productos tiene? Financiamiento pre y posembarque, factoring de exportación, medios de pago, préstamos comerciales, factoring electrónico, línea de financiamiento promotor, leasing, crédito líquido, adelanto de letras y facturas negociables. Si ustedes quieren conocer en qué consiste cada uno de ellos, pueden acceder a ellos, pueden contactarse, por ejemplo, con la subgerente de Comercio Exterior, que los derivará con algún sectorista, dependiendo del tipo de empresa que sean. Ella es Elaine Colmenares,
Ahí están su correo electrónico y sus números de teléfono. Les comento que nosotros tenemos un convenio actualmente con el Banco Continental, es un convenio de colaboración, donde tratamos de intercambiar información, de capacitar empresas, ¿no? Dentro de los programas que tenemos. El año pasado hicimos jornadas financieras aquí dentro de los miércoles del exportador y el BBVA estuvo participando con 2 charlas. Incluso cuando las empresas se van a alguna actividad en particular de PROMPERÚ como ferias o misiones, hay una etapa de capacitaciones y en la parte financiera también nos colabora el banco, ¿no? Luego tienen el banco financiero, igual, o sea, la dinámica es la misma, ¿ya? La información o los parámetros son los mismos, sectores económicos, experiencia requerida, ventas, los productos que ofrecen y los datos de contacto. Igual para el caso de, ¿no? Acá ¿qué tenemos? Tenemos bancos, tenemos cajas, que han participado con nosotros también en actividades. Por ejemplo, en el caso de la Caja Trujillo, tienen capital de trabajo, activo fijo, caja negocios y tienen datos de las personas de contacto, ¿no? Y están también los fondos de inversión. O sea, a medida, como les digo, que nosotros vayamos tomando más contacto, porque finalmente nosotros pedimos autorización, o sea, les damos la ficha y les decimos, ¿quieres estar en nuestra base? Si nos dicen que sí, nos dan la ficha y a su vez actualizamos, ¿no? Tenemos los fondos de inversión que les contaba como Grassroot Business Fund, que invierte capital de trabajo en empresas en marcha que tengan un fuerte compromiso en generar ingresos o ahorros directos y sostenibles para personas de bajos recursos. Atiende a todos los sectores económicos siempre que tengan estos conceptos. Piden 1 año de experiencia en etapa de crecimiento, es decir, de formalización. Las ventas mínimas que te piden para poderte atender son de $750,000. Si la empresa realmente tiene proyección y tiene un buen modelo, puede que evalúen el tema de los $750,000, pero como condiciones generales son esas. Y tienen el producto financiamiento de largo plazo mediante capital mezzanine. Ahí te ponen las tasas que ellos manejan, el plazo y los montos mínimos y máximos que pueden otorgar y los datos de contacto. Root Capital está enfocada bajo criterios similares, pero está enfocada solamente en agricultura, agroindustria, acuicultura, textiles y artesanías. ¿Qué quiere decir? Que una empresa de manufacturas no va a poder aplicar, o una empresa de servicios, ¿no? Tendría que ser una empresa que tenga que tenga 2 años de presencia o de formalización y unas ventas mayores a $200,000. Tienen financiamiento de largo plazo y de corto plazo, tienen las tasas, los datos. Lo mismo va a suceder con Shared Interest, que son fondos de inversión, la línea de crédito ambiental, que por ejemplo trabaja con el Scotiabank, el Interbank y el BCP. La línea de crédito ambiental es un fondo para empresas que tienen proyectos de, no sé, mejorar su planta, mejorar sus procesos, siempre y cuando estos procesos conlleven a una mejora o a una conservación de energía o de agua. Entonces ahí tienen más o menos los fondos o los sectores económicos que atienden, el perfil, las ventas, porque finalmente ellos evalúan el modelo y evalúan el impacto de la renovación que tú quieres hacer. Pero el banco es el que te evalúa la parte crediticia, la parte de si aplicas o puedes tus compromisos de pago, etcétera, ¿no? Por eso es que la línea no va sola, la línea va unida a, en este caso, los 3 bancos que les mencioné, el BCP, el Scotia y el Interbank. También tienen Responsability, que es una empresa gestora de patrimonios, es un fondo de inversión. Te piden experiencia mayor a 3 años, te piden montos mayores a 3 millones. Este fondo ha participado con nosotros, pero evidentemente su enfoque no son las pequeñas, ¿no? Por la cantidad de ventas sobre todo. Entonces, ¿qué ofrecen ellos? Financiamiento de largo plazo y de corto plazo. Es una opción para las empresas medianas que quieran aplicar, por ejemplo. También tienen SRM, es igual, es un fondo de inversión y que ofrece, por ejemplo, fondos de inversión COMEX. Estos son los productos, ¿no? Así se llaman. Vean las tasas. Son tasas quizá un poco más competitivas, pero hay otros criterios, ¿no? Conexa también es un fondo de inversión que está bastante enfocado en lo que es factoring y financiamiento también de corto plazo, me parece. De mediano plazo, y algo interesante que tiene Conexa es que no te pide un periodo mínimo de presencia o de formalización.
pero sí te dicen, ¿no? Por lo general cuentan con al menos 3 años de operaciones. Sin embargo, es posible atender empresas con menor tiempo de funcionamiento en la medida que sus accionistas y alta gerencia cuenten con al menos 10 años de experiencia relevante en el sector. Y si la empresa tiene proyección, es probable que puedan apoyarlo, ¿no? Y te piden, tienen las ventas y los productos que ofrecen. Luego tienen ExpoCredit. ExpoCredit está intentando ingresar, o sea, sí está en Perú, pero no tiene una presencia física. Este fondo también está enfocado en lo que es factoring. Estuvo trabajando de la mano con el grupo Lisova, más o menos en el año 2015, y luego ahora está entrando sola, ¿no? Está entrando ya directamente como ExpoCredit. Antes, con el grupo Lisova, tenían presencia en Trujillo. Luego tienen a Blue Capital, que también es un fondo de inversión, y que ellos sí están bastante enfocados en evaluar el impacto, la sostenibilidad y la innovación de una empresa. O sea, empresas con proyección. No requiere un monto de ventas mínimo, ni tampoco un tiempo de formalización. Lo que no significa que no evalúen otros criterios claramente, ¿no? Y el fondo que ellos manejan, o sea, el fondo de inversión se llama Blue Capital y el fondo en sí, el producto es Fondo Origen, ¿no? Ahora, no solamente Blue Capital está enfocado en temas de préstamos, sino también de fortalecimiento de capacidades y también de creación de productos financieros, o mejor dicho, soluciones financieras, lo cual es bastante interesante, ¿no? Factoring y Leasing Total, que es una empresa peruana de factoring y que atiende principalmente, está enfocado en el mercado local, le atiende regiones también, tiene bastante presencia, me parece, en el norte, si mal no me equivoco. Y nada, también tienen factoring, las tasas, los plazos los tienen ahí. Compass Group, como verán, no son pocas las instituciones que están en nuestro país. Oferta hay, ¿no? Ahí tienen Oicocredit también. Y acá quería detenerme un ratito aquí, en el programa de apoyo a la internacionalización, que es un fondo concursable que cuenta con recursos por 25 millones de soles que beneficiarán a las empresas exportadoras a través del cofinanciamiento no reembolsable de actividades orientadas a promover, fortalecer y profundizar la internacionalización de la empresa peruana. Este fondo es interesante porque está creado y desarrollado específicamente para el sector de exportaciones. Tiene 4 modalidades para que yo pueda postular. Primero, el potenciamiento de exportadores, es decir, aquellas empresas que tienen potencial pero que todavía no han realizado exportaciones ya de manera frecuente, ¿no? O sea, para nosotros un exportador potencial no es aquel que nunca exportó solamente, sino es aquel que ha realizado ya ejercicios de exportación, pero que de alguna manera no han sido sostenibles, no ha continuado, o también es una empresa que tiene todas las características y solamente le falta algo muy pequeño para dar el salto. Entonces, por ejemplo, para el potenciamiento de exportaciones, son empresas que deben de tener como mínimo 3 años constituidos en el mercado y 2 años haber registrado exportaciones consecutivas o no consecutivas. Las ventas deben ser desde 60 UITs, que es más o menos $80.000, hasta 2.300 anuales, ¿no? 2.300 UITs anuales. Luego tienen la modalidad de licitaciones y alianzas estratégicas. Ahí se necesitan empresas que cuenten con 8 años mínimo de constituido, ahí tienen las ventas, con 4 años. Tienen las ventas, desde cuándo hasta cuándo, luego tienen lo que es franquicias y la implementación comercial, que es el nivel más alto, porque son empresas que ya exportan, pero que quieren tener una oficina comercial, una presencia comercial en uno u otro país, o 2 o 3 países, ¿no? Acá lo importante, y es válido rescatarlo, es que este fondo está bastante dirigido a empresas que no son empresas que recién están empezando. Son empresas que ya tienen que estar en el mercado, que tienen que tener bases, que tienen que tener conocimientos, porque finalmente para nosotros realizar una exportación tenemos que manejar información, tenemos que tener conocimientos
que es un poco lo que siempre se viene comentando aquí en los miércoles del exportador, a través de las charlas del Aprendiendo a Exportar Paso a Paso, que todo esto es un proceso. Y es por eso interesante que este fondo esté en esa línea, ¿no? Que esté trabajando en esa línea. Y hay otros fondos que también aplican pues, para empresas en general, como es el caso de Innovate, que tiene, por ejemplo, agendas de innovación tecnológica, pasantías y misiones tecnológicas, asesorías, proyectos asociativos de transferencia tecnológica, apoyo a las actividades de extensionismo tecnológico, proyectos de innovación productiva. Entonces es bastante interesante porque yo voy a poder financiar algún proyecto que tenga alguna mejora o implementación y no necesariamente voy a tener que manejar mis propios recursos o hacerme de algún financiamiento con alguna institución porque este fondo es no reembolsable. Entonces es bastante interesante que lo puedan considerar. También esta ciencia activa que ya les había comentado, ¿no? Movilizaciones, Global Impact Competition, organización de eventos científicos, eventos y publicaciones. Entonces, esta herramienta es bastante interesante para que ustedes la puedan ver. No me voy a detener más porque ya estamos por llegar al final. Esta es la herramienta de diagnóstico financiero que próximamente va a estar libre al público. Ya se las muestro porque, si bien es cierto, actualmente desde el 2015 la venimos usando para análisis. Al ver las necesidades de las empresas, vamos a convertirla en una plataforma. Entonces, todas aquellas empresas, porque está orientada a empresas, interesadas en conocer cómo está su gestión, a veces no tenemos o no hay un presupuesto específico para contratar a un analista financiero, ¿no es cierto? O a veces manejamos la contabilidad de manera desordenada o quizá una vez al año con el contador, pero no sabemos exactamente qué nos está pasando, cómo estamos con los números, si está o no saludable la empresa. Para eso está desarrollada esta herramienta. Ustedes van a poder ingresar, simplemente tienen que llenar información de los activos, el pasivo, el patrimonio y cuentas de pérdidas y ganancias de la empresa y el sistema va a hacer el análisis y les va a arrojar unos ratios. Claro, me van a decir, Geraldine, yo no sé leer ratios. Claro, no todos lo sabemos hacer, es difícil, a veces. ¿Qué significa más menos uno? ¿Qué significa que no sé, pues que tú dices, significa que por un sol que estás ganando, estás perdiendo, bueno, X, ¿no? Y entonces no me va a servir de nada si esta herramienta me lo dice así. Por eso, la herramienta les va a arrojar un semáforo, que si está en rojo les explicará las razones por las cuales está en rojo y las cosas que hay que mejorar, y lo mismo si está en ámbar o si está en verde. Lo que queremos es que ustedes, sin ser especialistas, puedan comprender de manera general qué está pasando con la empresa. Por supuesto, no va a sustituir a un área de finanzas en la empresa, pero sí es una ayuda para saber en qué momento, oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo podríamos hacer para mejorar esto o aquello? Para eso es la herramienta que ya se está convirtiendo en plataforma y que esperamos que más o menos entre noviembre y diciembre ya esté saliendo. Y va a estar obviamente alojada en el CISEX. Ahora sí, esta es la última herramienta que les voy a enseñar, que es la herramienta, que es el simulador financiero. El simulador financiero es una herramienta que se pensó en el 2014 para ayudarlos a no buscar información en todos los bancos. ¿Qué sucede? Que a veces yo quiero saber cuál es la tasa que me va a cobrar el Continental o el BCP para hacer una transferencia. ¿Y cómo saber con quién me conviene o con quién no me conviene o con quién me representa más o menos costo? Entonces tengo que entrar a los tarifarios y comparar. El simulador financiero se ha creado con la finalidad de que ustedes puedan hacer el comparativo de todas las entidades en un solo lugar. Este simulador tiene, solo para mostrarles, tiene una sección en la cual yo puedo hacer consultas, puedo hacer sugerencias u otras, ¿no?, que se me ocurran, porque de repente no entendí, porque de repente no me salió, porque de repente, no sé, quiero hacer una consulta, de repente no me parece, este simulador está mal hecho. Y claro, nosotros estamos aquí para recibir todas sus sugerencias. Luego, pero obviamente tienen que saber qué es, ¿no? ¿Para qué me sirve? Para conocer los costos financieros de las principales operaciones de comercio exterior y tengo que saber qué voy a encontrar y qué no voy a encontrar.
porque yo puedo decirle, oye, pero acá me decía 1%, y cuando he ido al banco me han dicho que es 0.7%. Por supuesto, porque la información que está aquí es una información general, referencial, que se ha obtenido de los tarifarios de los distintos bancos. Independientemente de la información que salga acá, recuerden que siempre las empresas y personas que van a solicitar productos son evaluadas, ¿correcto? Pero estas tasas son las mínimas que el banco te exige o que las coloca, ¿no? Entonces ahí, eso, lo que les acabo de decir, está en las consideraciones de uso. Entonces ahí ustedes, para que más o menos puedan usarla y luego no genere confusiones. ¿Qué tenemos? Medios de pago, financiamientos, garantías y envío de dinero. En medios de pago yo voy a poder encontrar información, voy a poder hacer la simulación de estas opciones, ¿correcto? En comercio electrónico, en realidad, lo que hemos hecho es incorporar un poco lo que sucede cuando nosotros queremos tener nuestra tienda de pagos, nuestro carrito de compras, y cuáles son las comisiones y tasas que nos pueden cobrar las instituciones, ¿ya? Y esto nos va a llevar generalmente a sus tarifarios, porque ellos tienen páginas web específicas, pero a veces no las conocemos. Entonces, vamos a hacer solo una simulación, por ejemplo, un financiamiento de factoring. Voy a seleccionar los bancos. Aquí están considerados, bueno, como les había dicho, ¿no? ¿Qué pasa si las entidades manejan diferentes conceptos? Entonces está especificado de esa forma, o sea, si este es el título que tiene, va a salir, pero obviamente no es lo único que hay, para que lo puedan ver. Por ejemplo, acá tenemos factoring, perdón, ¿qué habíamos visto? Financiamiento, ¿no? Factoring internacional. Voy a seleccionar los bancos que ofrecen el producto, obviamente está filtrado, y de repente voy a seleccionar el banco financiero y el banco de crédito. Voy a colocar el monto de mi factura de repente y voy a colocar el periodo para el cual quisiera el financiamiento. Hoy se colgó. A ver, vamos a calcular. Creo que se colgó la... A ver, sí. ¿Qué habíamos colocado? Crédito y financiero, ¿no? Seleccionamos y había puesto el monto y el periodo, no sé, 30 días, y voy a calcular. Y el sistema me va a arrojar las opciones, pero me va a explicar cuáles son las tasas que me están cobrando, cuáles son las comisiones que estoy pagando, porque obviamente no solamente te cobran una tasa, sino que además pagas algunas comisiones. Y si yo estoy interesado, voy a poder acceder a la información de contacto o al tarifario de donde se obtuvo la información, o poderme poner en contacto con el funcionario de la entidad o de la institución. Si yo estoy interesado de repente en saber, no sé, con esta otra institución, lo mismo va a suceder porque todos tienen las mismas consideraciones y condiciones. En algunos casos de la simulación van a encontrar costos eventuales y costos usuales. Los usuales van a estar sumados y se van a calcular, pero los eventuales no, porque no necesariamente se van a considerar. Por ejemplo, en una carta de crédito, una modificación de la carta de crédito o una corrección o un servicio de cobro al cliente no necesariamente está incluido. Y si lo sumamos, lo que hace simplemente es encarecer el costo, finalmente no es así, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho con el simulador es darles un orden para que ustedes puedan hacer su consulta. Ahora, yo puedo editar la información, puedo escoger otros bancos de repente si quiero hacer la consulta, puedo exportar la información o enviármela a mi correo electrónico. En cualquiera de los casos, si la exporto o la envío a mi correo electrónico, el sistema les va a arrojar un Excel como este, donde van a encontrar toda la información de su análisis o simulación. Y esto les puede servir en su costeo, en su incorporación de costos, si están haciendo una evaluación, un análisis, qué producto financiero tomar o no. Entonces, el simulador financiero realmente es
útil en la medida en la que se entienda que está orientado a empresas, ¿no es cierto?, y que está orientado a ver costos de productos de comercio exterior y que es información referencial. Difícilmente un banco te va a cobrar más tasa de lo que ya te está poniendo ahí, ni otras comisiones. O sea, si la comisión de su tarifa, de su tarifario dice $50 por mensaje SWIFT, no vas a ir al banco y te va a decir, ya no son 50, son 100. Porque si no está publicado, ellos lo publican de forma obligatoria en su página, entonces no podrían. Y además les pasa, porque de hecho ustedes han recibido, si algunos tienen tarjeta de crédito o alguna tarjeta de débito, o qué sé yo, han recibido alguna vez un correo del banco que les dice las consideraciones han cambiado, te informamos de estos cambios, ¿no es cierto? Entonces, acá les va a salir el tarifario a cómo está actualizado. Generalmente las tasas las actualizan a 1 año, pero nosotros actualizamos el simulador más o menos cada 6 meses, con la finalidad de ver cosillas que se puedan estar saltando. A veces, por ejemplo, los links, ¿no es cierto?, pueden no llevarnos a la dirección porque quizá, como el BCP, ¿no?, que recientemente ha cambiado su plataforma, entonces ya no están los mismos links, entonces tenemos que entrar y ver y revisar. Entonces es una herramienta muy buena para que ustedes puedan hacer sus cálculos. Y es eso lo que hace PROMPERÚ, para poderlos apoyar en materia de comercio exterior. Nos enfocamos pues en todos los puntos importantes, logística, finanzas, marketing, ¿no? En el caso puntual de hoy, que yo he venido a contarles un poco, es el tema financiero. Si tienen alguna consulta, es el momento para hacerla. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, señorita? Buenas tardes. Bueno, nuevamente también felicitarla por la exposición, esa herramienta está bastante buena. Gracias. Una consulta, en el caso de los fondos de inversión, estos fondos de inversión, si bien es cierto, funcionan dando, valga la redundancia, financiamiento, préstamos a las empresas, también pueden trabajar como intermediarios, es decir, ellos pueden tener una cartera de clientes. Imaginemos que hay un fondo de inversión de agricultura y tenga una cartera en la cual no solamente financia a una empresa exportadora, sino puede ser intermediaria, es decir, yo tengo una cartera de clientes que puede comprar tu producto y a ti te falta financiamiento para poder hacer esa exportación y puede hacer como ese intermediario, puede ser vendedora y financiera a la vez. Te entiendo que te pueda ofrecer posibles compradores, ¿no es cierto? Exacto. Es probable, pero no como producto. Lo que sucede es que obviamente los fondos de inversión no solamente tienen, estos fondos son capitales extranjeros y tienen presencia en distintos países. Entonces, por una red de contactos podría darse el caso con clientes que ya son frecuentes del fondo y que acceden a financiamiento o productos. Lo que sí hacen, y esto es importante que lo sepan, es evaluar, de acuerdo a ciertos productos, por ejemplo, en el caso del factoring, evalúan al importador. Es decir, si por ejemplo tú quieres ir a un fondo que te ofrece factoring y tú tienes ya el cliente y tú dices, oye, quiero negociar esta factura o que me compres esta factura, ellos no solo te la compran por ser tú, sino que van a evaluar quién es tu importador y si ese importador tiene capacidad de pago. Si ese importador tiene capacidad de pago, podrás trabajar con ellos, pero si no, va a ser muy difícil, ¿no? Ahora, si hay algún tipo de recomendación, yo creo que sí podría haber, pero eso va a depender mucho de la relación comercial que eventualmente tengan. Porque no solo eso, incluso si, por ejemplo, tú haces con ellos más de 1 año, estás trabajando con el tema de facturas y de pronto tienes una factura de un monto menor a la que ellos exigen, no podrían ellos decirte simplemente que no, porque ya eres un cliente con un historial, pueden juntar facturas, etcétera. O sea, depende mucho de la relación comercial y las condiciones que puedan tener, pero no como producto. No es que dentro de sus productos tengan cartera de clientes, ¿no? Ok, gracias. Gracias por la exposición. Quería saber lo siguiente, si yo tengo una carta de crédito a 90 días, ¿ya?, y la quiero vender, ¿se la puedo vender al banco? ¿Qué tasa está manejando y qué bancos están aceptando eso? Al banco, no al emisor, obviamente, sino al receptor acá, ¿no? A mi banco. Claro. Efectivamente, una carta de crédito también es un medio de financiamiento. No es que
no es que a qué banco, ¿no? O sea, eso depende de las tasas, por ejemplo, de los temas de cartas de crédito en general, las puede ver en el simulador financiero, ¿no? Ahí puede hacer la comparación de las tasas que ellos manejan para financiamiento, dependiendo del producto que usted tenga. Pero en realidad eso depende mucho de la evaluación que hagan a la empresa que está queriendo financiar con carta de crédito, ¿no es cierto? Porque lo que entiendo es que usted quiere financiar un producto con carta de crédito. No, yo embarqué por ende la carta de crédito confirmada, me la pagan sí o sí. Correcto. Ok, pero vendía 90 días. Resulta que ahora yo necesito la plata, no puedo esperar 90 días. Entonces, se la puedo vender al banco. El banco tiene todas las garantías de pago porque está confirmada y el banco emisor de la carta de crédito le va a pagar sí o sí porque es confirmada. Lo que quiero saber es qué valor de tasa. Eso en otros países se llama descontar. Acá no le he visto la figura, por eso quería entenderlo. Lo que pasa es que ahí efectivamente no es un producto que ellos lo tengan como tal en sus temas o en su relación de productos financieros o esté la compra de no solo facturas, sino también de carta, ¿no? Las tasas van a variar dependiendo de los bancos. No hay una tasa estándar, no podría darle un monto mínimo, una tasa mínima. Yo creo que igual, ¿no? O sea, el tema ahí pasa por una evaluación. Pero la figura entonces no existe de descuento de carta de crédito. Descuento de carta de crédito sí existe la figura, pero no es, no está en los tarifarios como tal, ¿no? Pero sí los bancos otorgan ese tipo de beneficios, si es que está, como usted menciona, ¿no? Con todas las condiciones y es 100% fijo que se va a dar el pago. Porque también puede ser como medio de financiamiento, como ya lo he mencionado. Entonces los bancos pueden financiar contra una carta de crédito al exportador. Entonces el producto existe sí, pero ahí es un tema que ya tiene que consultar con la entidad con la que está trabajando directamente o quizá con otra entidad, ¿no? Gracias. Bueno, ¿hay otra consulta? Ya no. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Mencionaste acerca sobre el aprovechamiento de la evolución del IGB para las empresas. Mi pregunta es cómo se daría este proceso o cómo es el proceso. Bueno, en realidad el proceso no es tan sencillo de explicar porque primero tienes que registrarte en la página de Concitec, en la DINA. Así se llama. O sea, tú entras a la página de Concitec y hay una sección. Primero te registras. Luego tú tienes que tener un proyecto que puede ser principalmente en marcha, ¿no es cierto? O por empezar o en proceso de ejecución. Y este proyecto tiene que estar relacionado con la innovación, la investigación y desarrollo, cualquiera de estas tres opciones. Tú vas a registrarte y en el momento en que te registras vas a colocar un jefe de proyecto y vas a colocar un jefe por cada estadio o cada etapa del proyecto que tengas o cada etapa o sección que corresponda, ¿no? Y luego tienes que sustentar, todo se hace en línea, tienes que sustentar todas las etapas, con las proyecciones, con un diagrama de Gantt, ¿no es cierto?, con todas las fechas, o sea, realmente sustentado el proyecto que tú estás desarrollando. Si Concitec evalúa y te da el ok, o sea, porque obviamente dentro de lo que tú estás sustentando también estás colocando los gastos. Por ejemplo, tienen que ser gastos directamente relacionados con el proyecto. No pueden ser gastos de luz, no pueden ser gastos de agua, no pueden ser gastos de teléfono, porque eso está relacionado al giro de negocio en total y a la planta que tú tengas. Pero sí gastos directamente relacionados al proyecto que estás desarrollando. Y si Concitec da el ok, lo que sucede es que cuando tú vas a hacer tu solicitud de devolución con SUNAT, porque Concitec no te va a dar el no, SUNAT acata el monto que Concitec ha aprobado. O sea, esto obviamente te lo estoy explicando de manera súper general porque es todo un tema. De hecho, Concitec ha estado dando charlas en materia de devolución del IGB, o sea, en este beneficio en particular. Me parece que ya acabó, la última charla fue el día 21 de julio, pero puedes entrar a la página web o si gustas, me escribes un correo, no sé si lo puse. Sí, ahí está mi correo electrónico. Y me pides los datos de las personas de contacto
y yo te enlazo para que les puedas hacer la consulta. Pero también puedes ir a las oficinas de Concitec y ellos te brindan asesoría. Pero más o menos la figura es así. Tienes que tener tu proyecto en ejecución y tiene que ser obviamente con esos conceptos de innovación, desarrollo, ¿no? Buenas tardes, Geraldine. La pregunta es, si tuvieras referencia de estas plataformas que financian voluntariamente como el Indiegogo, pero que el Indiegogo solamente es específico para ciertos países. Si hay alguno, a plataforma que se pueda conocer que nos pueda ayudar. Hay dos plataformas. La verdad es que ahorita no recuerdo los nombres, pero hay dos plataformas en las que en realidad, cualquier país puede entrar y colgar su necesidad. De repente dice, no sé, pues, quiero comprar o quiero abrir, desde eso, quiero abrir mi negocio y necesito tal capital. Y los inversores que ven la página, si están interesados o no, pueden hacer las donaciones, porque son eso, donaciones a tu empresa o a tu cuenta, lo que fuera. Ahora, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque no hay una regulación. Entonces, ¿qué sucede en nuestro país? ¿Por qué es que no están ingresando tanto estos tipos de fondos o estas iniciativas? Porque no hay una regulación y ya la superintendencia ha enviado una alerta de estafas y ha sacado una lista de plataformas que ofrecen justamente mayor rentabilidad por una inversión o préstamos o qué sé yo, y al final termina siendo una estafa donde las empresas pierden su dinero. Hay una lista, me parece que que salió el reportaje en el diario, el artículo, perdón, en el diario Gestión, donde pueden encontrar, básicamente está enfocado a estos temas de piramidales, que no, pero no, ojo, no necesariamente están enfocados a un producto en particular. O sea, por ejemplo, estamos hablando de temas de inversión también. Ahora, las páginas que me mencionas, hay dos que yo tengo en mente más o menos, pero no me acuerdo ahorita los nombres. Si gustas me escribes y yo te paso los links porque eso sí lo tengo. Pero es lo que mencionas, si tú tienes una necesidad o una idea, la puedes subir a la página, te registras y el sistema hace, pues, o sea, envía la alerta y te hacen las donaciones. Hay dos que yo conozco, ¿no? Ya, gracias. Bueno, si no tienen más consultas, muchas gracias por su participación, gracias por venir al miércoles El Exportador. Recuerden que estas presentaciones van a estar colgadas en la página web la otra semana. Y bueno, cualquier duda o consulta está en mi correo electrónico. Muchas gracias.